Listo. Bueno, pues bienvenidos a nuestra segunda clase de nuestro tercer trimestre de la Escuela de la Biblia. Aquí estamos en Panorama Bíblico y vamos a continuar estudiando a los profetas menores. Y en esta ocasión vamos a estudiar a dos profetas menores porque están muy menores, están muy chiquitos. Sus libros son muy cortitos, entonces creo que sí nos va a dar tiempo para poder estudiarlos. El día de hoy vamos a estudiar al profeta Nahum y al profeta Habacuc. Y estamos entrando, yo creo que honestamente, bueno, desde la clase anterior estamos sí en los profetas menores, pero además como que creo que estamos entrando incluso a los profetas más desconocidos. O sea, estos son como son los más chiquitos, como son los libros más pequeñitos, estos sí son los que te dicen, cuando lo dices a alguien, o sea, en los que muchas veces ni siquiera ubicamos que exista un libro en la Biblia que se llama así. Bueno, y entonces, bueno, vamos a comenzar primero con el profeta Nahum. Antes de comenzar, les voy a pedir que, por favor, me acompañen a orar para que nuestro Señor nos guíe y nos enseñe. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has dado corazones dispuestos, que tú, Señor, nos has dado estas ganas, esta hambre, Señor, de conocerte, de conocer tu palabra, de saber más de ti, de conocerte más a profundidad, lo que dice tu palabra. Estamos muy agradecidos por eso. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que nos guíe, que seas tú el que nos enseñe. Ese es tu gran ministerio, enseñarnos, guiarnos a toda la verdad. Te pedimos que sean tus palabras las que nos enseñen y que nos dé sabiduría y entendimiento para que podamos comprender las maravillas, Señor, que has dejado en este hermoso libro para nosotros. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con el profeta Nahum. ¿Sí? Y pues si nos vamos a ya. Perfecto. Nahum, acá y lo compartimos. Ahí estamos. Ajá, entonces ya tú puedes estar moviendo ahí, ellos van a seguir viendo eso. Bueno, profeta Nahum, el profeta Nahum es, su nombre significa lleno de consolación. Y precisamente por lo que ahorita que vamos a ver de a qué se refiere su libro, es un nombre muy adecuado, muy adecuado para el entorno en el que tuvo que vivir Nahum. Si nos pasamos a la que sigue, por favor. Ok, perfecto. Ahí está. Por eso, ahí está. Nahum, lleno de consolación. El profeta Nahum es, bueno, como todos los profetas menores, tenemos muy poquita información de él. No tenemos prácticamente nada de su vida, de su persona. Lo que sabemos es que es de una localidad que se llamaba Elcos, que ni siquiera sabemos dónde estaba. Actualmente no existe y no se tiene idea de dónde está. Hay quienes piensan que pudo haber estado al sur de Judá. Lo que se sabe es que está en Judá, que puede estar al sur. Otros piensan que puede ser Capernaum, porque hay algunos escritores que piensan que la traducción es la ciudad de Nahum. Entonces, que puede ser esa ciudad. Y también, pero la posición más aceptada es que se trata de una aldea que estaba ubicada al norte de Asiria, lo que hoy es Irak, en una porción de lo que hoy es Irak. Su nombre quiere decir lleno de consolación. Vivió y profetizó probablemente alrededor de 150 años después de Jonás. Y ahorita vamos a ver cómo tiene relación con Jonás. Lo que lo ubica en un periodo, más o menos aquí estamos, entre el 663 y el 812. Es muy amplio el periodo. ¿Por qué? Porque no hay grandes puntos que indiquen, grandes puntos históricos en su libro, en el contexto, que nos indiquen exactamente, que nos den una ventana más cerradita de en qué época vivió y en qué época escribió. Cronológicamente, curiosamente, lo podemos ubicar entre Miqueas y Habacuc, así como están en la Biblia, así te parece ser que así vivieron y así escribieron. Y el mensaje de Nahum se parece, les decía yo, se relaciona mucho con Jonás. ¿Por qué? Porque el mensaje de Nahum
es muy parecido al mensaje de Jonás, se refiere exclusivamente a Nínive. Así como Jonás le habló a Nínive, pues Nahum también le habló a Nínive. La fecha de escritura, les decía yo, pues está entre el 663 y el 812, más o menos. ¿Qué periodo abarca? No tenemos la menor idea, no sabemos cuánto tiempo se tardó en escribir. Escribió en Judá y los destinatarios son Nínive, como la capital específicamente, pero en sí todo el reino de Asiria, pero también consuelo al pueblo de Judá, consuelo al pueblo de Dios. Palabras clave: ira, la ira de Dios y el consuelo de Dios. ¿Sí? De acuerdo a los parámetros humanos en ese momento, Nínive tenía un poder impresionante. Nínive era una capital grande, era una ciudad fortificada, enorme. Decía que en ese momento la ciudad estaba rodeada por un muro de 30 metros de alto. Y se dice que el muro tenía el ancho suficiente como para que cupieran 6 carros, uno junto al otro. Tenía un foso de 20 metros de profundidad y tenía 200 torres que se elevaban 30 metros por encima del muro. O sea, era una cosa impenetrable, ¿sí? Sin embargo, a pesar de toda esta fortaleza, aún les dice que no van a escapar a la ira de Dios. Que no van a escapar a la ira de Dios. Y también aún tiene constantes palabras de consuelo para su pueblo. Jehová no tendrá por inocente al culpable. Es una de las grandes declaraciones de Nahum. Y el mensaje que nos da es que el Señor castigará la maldad de las naciones. ¿Sí? En este momento, Nahum se refiere a Nínive, se refiere a Siria, pero con un mensaje de castigo y de que no solamente es que el Señor corrige a su pueblo cuando son malos, sino que no va a dejar efectivamente que los malos se salgan con la suya y que incluso los pueblos inconversos y los pueblos gentiles también van a tener que pagar sus pecados delante del Señor. ¿Sí? Vamos a pasar a la que sigue, por favor. Un resumen rapidito. El libro de Nahum, les decía yo, se podría decir que es una continuación del libro de Jonás, porque vimos cómo Jonás llegó a la ciudad de Nínive, a la capital, si se acuerdan, y les predicó este mensaje de arrepentimiento tan sentido, tan explícito y de lo profundo de su corazón, en donde les dijo, y aquí a 30 días Nínive va a ser destruida si no se arrepienten. Y ya, tan, porque quería que los destruyeran. En ese momento Nínive se arrepiente y vemos cómo el Señor no destruye la ciudad y tiene compasión de todos ellos. Pero resulta que de ese punto a este punto en el que vive Nahum, ya pasaron alrededor de 150 años. A la gente ya se le olvidó lo que Dios hizo. A la gente ya se le pasó, ya se les pasaron las ganas del arrepentimiento y del vivir correctamente delante de Dios, ya se les pasó, ya se les olvidó, y entonces ahora resulta que Asiria, o sea, ya la ciudad, la nación completa, está en su apogeo militar, está en su apogeo conquistador, pero además resulta que han ido conquistando nación tras nación tras nación, pero resulta que los asirios se convirtieron en un pueblo brutal, eran un pueblo cruel, eran un pueblo sanguinario. O sea, ellos no iban por conquista y tener esclavos, ellos iban por matanzas. O sea, ellos llegaban y arrasaban, ellos no tomaban prisioneros, ellos mataban gente. Entonces se volvieron su inmoralidad llegó a tal punto que el Señor dijo basta, que Dios dijo basta, ya no pueden continuar de esta manera. Nahum predice la desolación, el juicio de Nínive, que tiene lugar, o sea, a Nahum no le toca verlo, pero sabemos que ocurrió unos años más tarde, cuando hubo una inundación del río Tigris que destruyó parte del muro de la ciudad, y con eso cayó, porque entonces llegó fuerzas de Babilonia que marcharon sobre Nínive y cumplen las palabras de Nahum. La destrucción de Nínive fue final, mientras que habrá consuelo para el remanente del Señor, que como ya vemos es el mensaje constante de los profetas menores. Habrá consuelo para el remanente cuando el remanente se arrepienta. ¿Sí? Aquí sí, por favor. Temas principales, ya vemos, los temas que tocan aún como principios espirituales, más allá de los hechos históricos y de las profecías históricas.
Nos dice que Dios es paciente y tardo para la ira. Nos dice que la alabanza de nuestros labios y la obra de nuestras manos nos permite adorar a Dios. Una persona y Dios ya constituyen mayoría. Las promesas de Dios son seguras, ya sea para bendición o para maldición. ¿Sí? O sea, las promesas de Dios, aquí también es claro, las promesas de Dios no solamente, o sea, no siempre son bendiciones. También hay promesas de juicio y se cumplen, y de castigo y también se cumplen. No debemos apoyarnos en nuestro propio poder, sino en el Todopoderoso, y la venganza es un derecho de Dios. ¿Sí? Nosotros no tenemos derecho de tomar la venganza en nuestras propias manos, la venganza le corresponde al Señor. Y Nahum nos explica esto. Y entonces vemos las divisiones del libro, que tiene 3 divisiones. Ahí nos vamos a tardar un poquito. Entonces, tiene 3 divisiones. El libro tiene 3 divisiones y tenemos, el primero es, Jehová aparece en juicio. Son bien naturales las divisiones porque Nahum tiene 3 capítulos. Entonces, pues es por capítulo. La división es por capítulo, ¿no? Entonces, primero tenemos que Jehová aparece en juicio. Y primero vemos cómo Nahum nos habla del carácter de Dios como juez. Nos está hablando de Jehová como juez, nos dice que es lento para la ira, pero que es un Dios de venganza y que su majestad es abrumadora. Define en términos generales el poder de Dios y establece el hecho de que Dios no solamente es omnipotente, sino que también es un Dios santo y un Dios celoso que va a castigar a los malvados y vengará a su pueblo. Después tenemos aquí mismo dentro del capítulo 1 el veredicto contra Nínive. O sea, ya vimos, primero se nos presenta a Dios como juez, ahora vamos a ver el veredicto. Entonces, tras haber establecido en términos generales el poder de Dios y su derecho soberano para juzgar, Nahum anuncia el juicio específico de Dios sobre Nínive, con expresiones intercaladas de bendición y esperanza para Israel, dentro de los oráculos de condenación sobre la nación. O sea, ya saben que las visiones no eran, Dios no les daba las visiones en orden cronológico. Entonces, de pronto venían mensajes y profecías respecto a la condenación de Nínive, y de pronto venían mensajes de esperanza para Israel, esperanza para el pueblo de Dios, para Judá específicamente, que es donde estaban aún. Y entonces se nos dice, por lo tanto, él establece que un juez, de este gran juez soberano, no solo castiga, sino que también salva. Castiga a los malos, pero salva a su pueblo, salva a los suyos. Y después tenemos aquí mismo en esta primera división, tenemos las proclamaciones de la liberación de Judá. Durante un asedio, el pueblo no podía subir a Jerusalén para celebrar sus fiestas anuales. Con la destrucción de Asiria, Judá fue llamada a celebrar sus fiestas y a pagar los votos hechos durante su tiempo de asedio. Aquí vamos a ver cómo se habla de 2 liberaciones. Nahum habla de 2 liberaciones. La liberación inmediata es la destrucción de Asiria, o sea, de manera específica, la destrucción de Asiria, el que llega a Babilonia, y que por lo tanto ellos son liberados de este yugo asirio y pueden regresar a Jerusalén y puede pasar esto, que ahí es donde tenemos ese lapso. Ojo, el rey que llega y destruye es Nabucodonosor, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener un lapso para la deportación, ¿sí? Ahí vamos a tener un lapso. Esto es antes de la deportación a Babilonia, ¿sí? Entonces, pero también, y lo vamos a ver más adelante, les digo, la liberación inmediata de parte, o sea, por Asiria, pero también tenemos, y ya lo sabemos, lo que es la liberación, que siempre se habla y que se proyecta, hacia el milenio. O sea, la que todavía no pasa, la que sabemos que todavía no ocurre, puesto que Israel no se ha arrepentido todavía. Entonces tenemos esos dos lapsos históricos, pues bueno, ya vemos cómo el Señor los va intercalando. La siguiente, por favor. Después, en el capítulo 2 tenemos la ejecución del juicio. O sea, ya tuvimos el veredicto, ahora se ejecuta el juicio. Y entonces vemos cómo Nínive, bueno, aquí se nos dice que Nínive, se le advierte a Nínive que se prepare para lo inevitable. O sea, ya están juzgados, ya no hay vuelta atrás. En este momento ya no hay vuelta atrás. Ya no es como lo que pasó con Jonás,
que hubo una advertencia y Nínive se arrepintió y entonces ya no pasó nada. Aquí no, aquí es ya son juzgados y va a haber un castigo. Ya no hay vuelta atrás. Se describe el conflicto, les dicen exactamente qué es lo que va a pasar, cómo la ciudad va a ser tomada y destruida, y se les dice que Asiria va a ser destruida para siempre. Y efectivamente esto fue lo que pasó. En este punto Asiria es destruido y el reino, o sea, esta cultura, este reino no se vuelve a levantar. No se vuelve a levantar. Asiria ya no existe. Desde entonces, como reino, Asiria ya no existe. Y fue en este momento. Ahora, este punto, en toda esta advertencia toda esa advertencia hacia ellos, no se cumple en el tiempo de Nahum. Como vimos, Nahum vivió probablemente entre el 662 y el 812, o sea, más para atrás, pero esto se cumplió con la caída de Nínive en el 612, a manos de Nabucodonosor de Babilonia. ¿Sí? O sea, aquí Nahum está hablando al futuro. Él no vio el cumplimiento de su profecía, está hablando al futuro, sin embargo la describe de una manera súper intensa, como si estuviera viendo, bueno, sí estaba viendo lo que pasaba porque el Señor se lo estaba mostrando, pero vaya, como si fuera su realidad en ese momento, ¿no? Pero no era, eso fue más adelante, a él no le tocó, ¿sí? Y después tenemos, por favor, el tercer oráculo, ya solo la tercera porción, que es el juicio vindicado, o sea, ya pasamos, y entonces resulta que aquí Nahum afirma que la destrucción de Nínive fue justa y fue merecida, y reitera los cargos en su contra, seguidos por las consecuencias. O sea, aquí especifica, si en el capítulo anterior habló de cómo iba a ser toda la destrucción. En este capítulo les recuerda por qué van a ser destruidos. Les das los cargos específicos en su contra, digamos, ¿no? Entonces tenemos la primera denuncia. Hay 3 denuncias. La primera denuncia es que Nínive, específicamente, siempre se refiere a Nínive como para particularizar, pero el juicio es para toda la nación de Asiria, ¿ok? Pero habla de Nínive como ciudad. Número 1 es que es una ciudad sangrienta, llena de mentiras, conquista y opresión. Y esta es la primera acusación, que es un cargo bien documentado históricamente, y es lo que yo les decía, Asiria era una nación cruel y sanguinaria. Ellos no tomaban prisioneros, ellos mataban gente. Entonces resulta que a su paso era tal la devastación que, lo dicen los historiadores, que lo único que se veían eran los montones de cadáveres. Las ciudades quedaban así, ¿no? O sea, llenas de muertos conforme pasaba Siria. Entonces, primero es eso. Y la ciudad, en sí la ciudad, Nínive, con los conquistados los mataban, no los mantenían como prisioneros, como esclavos, los mataban. Entonces, por eso les dice, es una ciudad sangrienta, es una ciudad llena de mentiras, conquista y opresión. Después tenemos la segunda denuncia y la proclamación de venganza por parte del Señor. Y la segunda denuncia es idolatría, brujería y crueldad con las naciones circundantes. La segunda acusación contra Nínive también tiene mucho que ver con el Señor les dice que se han prostituido espiritual y moralmente. Por lo tanto, el juicio es seguro. Jehová ya está totalmente en contra de ellos, pero además hay un dato, o sea, les da un juicio muy, o sea, no sé, se me hace como muy, muy cruel, no porque Dios sea cruel, sino porque ellos se lo provocaron. El hecho de que las naciones, por haber sido tan malos, las naciones circundantes, en lugar de lamentarse, se van a alegrar por su caída. Va a ser causa de alegría, de gozo, el hecho de que Asiria caiga y sea destruida completamente. Entonces eso estuvo así como fuerte. Y también se les dice un tercer juicio, digamos, un tercer señalamiento que se les da, habla sobre una ciudad que conquistó a Siria, y es que la suerte de Tebas, o No Amón, también se le llamaba así a esa ciudad, No Amón, había sido una advertencia y ellos no la escucharon. Esta tercera acusación les dice que no aprendieron nada de Tebas.
Esta ciudad era una gran capital del sur de Egipto. Estaba más o menos como a 640 kilómetros al sur del Cairo. Fue una de las civilizaciones más esplendorosas del mundo antiguo. Tebas era famosa porque tenía 100 puertas y un templo que tenía 100 metros de largo por 52 de ancho. Además de que tenía toda una red de canales adentro de la ciudad. La ciudad cayó ante Asiria más o menos en el 663, o sea, unos 50 años antes de la destrucción de Nínive, ¿sí? Y ellos, en lugar, Tebas estaba al lado del Nilo, y entonces Nínive estaba al lado del río Tigris. Al ser destruida, el río lavó todo, digamos, todos los desechos los lavó el río. Entonces por eso les dicen, no aprendieron nada de Tebas, ustedes destruyeron y vieron cómo hicieron, o sea, cómo quedó todo, lo mismo va a pasar con Nínive. Así va a terminar Nínive, su fin va a ser igual que Tebas, destruida y lavada por el río, ¿sí? Y termina diciéndoles que Asiria no conocerá restauración, no habrá curación para la herida mortal de Asiria, sino que va a haber un gran regocijo por su caída. Los líderes y el ejército de Asiria murieron, el pueblo quedó dispersado y no quedó nadie para hacer resistencia a la invasión de los babilonios, por lo cual la ciudad terminó cayendo, como les decía, en el 612 a.C. y son totalmente despedazados. Y no se vuelven a levantar. El imperio asirio cayó y nosotros no lo conocemos. O sea, nosotros ya no lo conocimos, no queda nada. Y no queda nada, y además es tan antiguo que hay muchas cosas que no se conocen. O sea, todavía han encontrado cosas respecto a esa civilización por ser tan antigua. O sea, estamos hablando, o sea, imagínense, es que estamos hablando de 1000 años antes de Cristo. O sea, entonces es una cosa impresionante. Y bueno, y vemos cómo este libro tiene esa particularidad que les decía yo, como Jonás. Están más centrados, o sea, están en Nínive y por lo tanto están más centrados son estas profecías como externas, profecías ajenas a Israel. Hay consolación y lo vimos intercalado, sobre todo en el segundo capítulo, pero están más enfocados en el juicio que se va a dar para esa nación, en el juicio que se va a dar para esa ciudad específicamente. Es algo que se ve en otros profetas, pero en profecías muy pequeñitas. De pronto está intercalado una profecía contra Edom, una profecía contra cuál o contra. Aquí tenemos un libro completo. Ahora, la diferencia con Jonás es que Jonás se centró en el profeta y en su reacción ante la palabra de Dios y el encargo que le estaba haciendo Dios. En el caso de Nahum pues por sí que él no mete sus pensamientos y no mete nada que tenga que ver con su personalidad. Él se limita a entregar el mensaje que el Señor le dio. Pero pues es un libro extraordinario o digamos anómalo por eso, porque no se centra en Israel como la gran mayoría de los profetas, sino se centra en una nación extranjera, así como Jonás. Bueno, y aquí terminamos Nahum. Yo digo que Nahum está muy chiquito. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre Nahum? Eso no habla en sí, Nahum, una parte, o sea, solo menciona que hay como esperanza, lo que mencionaste, que está como el juicio y está la parte buena, como contra ese pueblo, pero si él no menciona eso, solamente menciona la parte del castigo. Ajá, sí, él menciona castigo, y es muy. Yo creo que él tiene como el mismo sentimiento de Jonás, o sea, porque es muy claro y muy enfático en lo que les va a pasar, ¿no? Pero él sí logra como separar un poco sus sentimientos personales y no meterlos tanto en el libro como en el caso de Jonás, ¿no? Que Jonás es así de, no quiero, o sea, se van a arrepentir y no quiero, aún no, pero sí es juicio y castigo, condena contra. Y como que la parte buena es la misma parte buena de la que habla, o sea, es la misma, que mencionaste
Miqueas. Es lo mismo. En este caso sí, o sea, él lo que, bueno, aquí Nahum, y es lo que les decía yo, Nahum cuando habla de la esperanza para el pueblo de Israel, Nahum sí habla un poco más en términos más, más cercanos en el tiempo, ¿sí? Sí habla de milenio, sí hay algunos versículos que los estudiosos interpretan como que se está refiriendo al milenio. Prácticamente todos los profetas, todos hablan del milenio. Pero Nahum sí es como que más concreto a ese evento histórico. Nínive va a ser destruida y va a haber consolación para el pueblo. O sea, la destrucción de Nínive es la venganza del Señor por la manera en la que nos trataron como un evento específico. Pero siempre también está la puerta abierta al hecho de que cuando el remanente se arrepiente, regresa, vendrá el Señor, ya saben. Estas profecías que tienen que ver con el milenio, nomás que aquí son muy cortitas, son muy chiquitas, casi todas se refieren más al contexto histórico de este evento, de la caída de Nínive. Yo quería compartir que una de las exhortaciones más grandes que he visto en Nahum, la escritura dice en algún proverbio que la corrección es como medicina para nosotros, ¿no? Y el último versículo de Nahum 3:19 dice: no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quien no pasó continuamente tu maldad. Y le dice: ya no hay nada que hacer contigo. Ya la medicina ya, ¿no? Y que, o sea, gran exhortación, ¿no? Porque el Señor les dio la oportunidad de arrepentimiento en su momento, y como bien decía nuestra maestra, que ya que se les olvidó, ¿no? Como que se les pasó y ya no había más medicina para ellos. Qué fuerte, qué fuerte. Lo comentábamos también la clase pasada con Miqueas, este hecho de que, bendito sea Dios, ya no trata con nosotros de esa manera, de que antes Dios desechaba y de que antes Dios destruía, y ahora no. Bendito sea Dios, ya no, Él ya no trata así con nosotros, y ni siquiera trata así con los inconversos, porque precisamente en el Nuevo Testamento al contrario, se nos dice que el Señor, ¿cuál es la voluntad del Señor? Que todos procedan al arrepentimiento. O sea, a ninguno lo está, con ninguno en este momento, en esta época en la que estamos viviendo, a ninguno se les va a decir: ya no tengo nada que hacer contigo. El Señor sigue esperando. O sea, la gente es la que lo decide. La gente es la que dice: no quiero tener nada que ver contigo, Dios. Pero Dios no le dice eso a la gente ahora. Y en ese momento, pues sí, y qué fuerte, ¿no? Pero además, no era una persona, era una nación completa. Y que haya una nación completa que estén tan mal que de plano Dios decida destruir. O sea, es como si de plano de pronto Dios dijera: vamos a destruir México. O sea, somos 120 millones de personas. Imagínense que Dios destruyera 120 millones de personas, porque ya no tengo nada, ya no puedo hacer nada por ti. No va a pasar nada contigo. Muy fuerte. Sí, tengo una duda. Como que me escuchas en esa parte, cuando dices que ya habían pasado 150 años desde que te dan, ¿hubo arrepentimiento primero o nunca hubo arrepentimiento? Sí, con Jonás. Okay. Con Jonás, precisamente, Jonás va, les predica, que es lo que les comentaba. En el caso de Jonás, cuando el Señor, hacemos así un paréntesis rapidito, cuando el Señor le dice que vaya y que les predique arrepentimiento, porque los va a destruir, Jonás no quiere, desobedece y se va para otro lado, ¿no? Ya todos conocemos la historia del pez y todo eso, ¿no? Y entonces cuando ya Dios le dice: lo vas a hacer porque lo vas a hacer, entonces ya se regresa. Jonás predica arrepentimiento, o sea, le dice a Nínive que se arrepientan, pero precisamente lo que llama mucho la atención es que Jonás no se avienta todo, por ejemplo, todos estos cantos, todos estos poemas que hablan otros profetas, como Nahum, o como Miqueas, o como Oseas, o sea, en donde le dice que mira, por favor, el Señor te va a juzgar, y si ustedes no se arrepienten. Jonás nada más empezó a caminar derecho y dijo: de aquí a 30 días, si no se arrepienten, se van a morir todos. Y fue lo único que dijo.
Y eso fue suficiente para que todos se arrepintieran. Todos se arrepintieran. El problema fue, y fíjense que ese es el gran problema, y eso sí es una aplicación que podemos ver al día de hoy. A la gente se le olvida. A la gente se le olvida lo que Dios hizo por ellos. Y si a la gente se le olvida, o sea, a uno, como persona, de manera individual, se le olvida lo que Dios hizo por ti, imagínense lo que pasa con las generaciones. Entonces, por eso es tan importante no asumir que los hijos que nacen en una casa donde sus papás son creyentes van a ser cristianos porque nacieron en una casa donde son creyentes. Es que no. O sea, se les tiene que enseñar el evangelio, se les tiene que predicar el evangelio, porque ¿qué va a pasar? A los nietos, los hijos probablemente vayan al templo pues porque sus papás los llevaban y porque crecieron dentro de eso y porque es lo que conocen. Los nietos ya no van a saber ni por qué, simplemente es porque pues en mi casa así somos. Para los bisnietos ya no les va a interesar, no van a tener la menor idea de qué pasó. Entonces, eso fue lo que le pasó a Nínive. 150 años son 5 generaciones. En 5 generaciones a la gente se le olvidó lo que había hecho Dios. Entonces hay que recordar constantemente, hay que recordarle constantemente a nuestras generaciones lo que Dios hace por nosotros, para que no se les olvide, para que no llegue el punto en el cual ya ni siquiera sepan por qué. Es como cuando pasó con José, ¿no? Y llegó a ser el segundo después del faraón. Dice que pasaron el tiempo y se les olvidó lo que había sido y dicho José. ¿Y nadie se acordaba de él? Entonces aprendieron el pueblo. Así es. Y eso pasa, no sé, lo ves con las familias, lo ves con las iglesias que duran muchos años, lo ves con los ministerios que duran muchos años. Luego es triste ver cómo ministerios que empezaron así, porque eran el llamado de Dios para una persona, cuando esa persona muere, se desvirtúan completamente, porque ese llamado era para esa persona y porque ya no hubo un seguimiento y a la gente se le olvida. Y además lo que a ti no te cuesta, no lo valoras, ¿no? Entonces de pronto, pues el ministerio te lo heredó tu papá o tu abuelo, pero pues tú ya solo conociste las mieles del éxito, tú ya solo conociste el escenario, ¿no? A ti no te costó que la gente te conociera, que la gente te escuchara, que la gente te creyera, que la gente escuchara el mensaje, y pues eso no pesa. Y no pesa que se pierda, también es eso. No pesa que se pierda porque no te costó ganar. ¿Okay? Bueno, pues entonces ahora vamos a pasar con nuestro siguiente profeta, que es personalmente uno de mis profetas favoritos, el profeta Habacuc. Y por cierto, ya nada más un comentario rapidito. Ven que sí tiene mucho que ver el nombre. El nombre de Nahum quiere decir lleno de consolación. Y Nahum estaba lleno de consolación a su pueblo. Trajo consolación a su pueblo, aunque era juicio para Nínive, pero la consolación para Judá estuvo a través de Nahum. Habacuc, el profeta Habacuc, este nombre que también tiene que ver con lo que Dios hace en su vida. El nombre de Habacuc significa el que abraza o abrazo. ¿Sí? Habacuc fue un profeta multidisciplinario. Habacuc fue profeta, músico y sacerdote. Él sí la hacía. En sus datos libros vendía tamales. La siguiente, por sí, favor. Creo que está cargando. Ok, ahorita. Ahí está. Es el personaje del que menos información se tiene. O sea, de él sí no sabemos nada. De él sí no sabemos absolutamente nada porque no da ningún dato de su vida ni de nada, ¿no? Entonces, no tenemos idea de su nacimiento, vida, muerte, nada. Su nombre es muy raro porque resulta que no hay ninguna otra persona en la Biblia que se llame como él. Y eso es muy raro. La gran mayoría de los nombres se repiten. Y obviamente sabemos que hay nombres que nos hacemos unas bolas impresionantes, porque hay un montón de gente que se llaman igual, como los Santiagos y como los Josés, que hay un montón, pero aquí no. Habacuc es el único en toda la Biblia. Cuando escuchan decir que Habacuc dijo algo,
tuvo que haber sido este profeta, no hay nadie más con ese nombre. Debido a que menciona a los caldeos son los babilonios, y no hace mención a la captura de Israel, o sea, a la deportación, los estudiosos lo ubican entre mediados y finales del siglo VII, lo cual lo haría contemporáneo de Jeremías, Ezequiel, Daniel y Sofonías, pero no hay registro de que se hayan conocido. Probablemente vivieron más o menos en la misma época, pero no se conocieron. Por la forma en la que está escrito y estructurado el libro, se asume que era un levita del templo, un cantor, puesto que solamente ellos estaban autorizados a poseer instrumentos musicales. Habacuc es mencionado en el relato de Bel y el dragón, que es una porción del libro de Daniel, que está en los libros deuterocanónicos, o sea, los libros que tiene la Biblia católica, que no tiene la Biblia protestante o evangélica. Es mencionado en ese relato. En ese relato dicen que Habacuc fue llevado por un ángel para alimentar a Daniel en el foso de los leones. Ojo, no está en la Biblia, está en estos libros deuterocanónicos, ¿sí? Y también se nos dice que es el relato, perdón. De acuerdo con el Zohar es un libro muy importante dentro de la Cábala judía, es parte de los libros sagrados de los judíos. Ojo, no es la palabra de Dios, no es la Biblia judía. Es un libro importante, pero no es la Biblia judía. Pero dentro de este libro, que es el Zohar, ellos piensan que él es el hijo de la tsunamita al que revivió el profeta Elías. Igual, es una tradición judía, esto no está en la Biblia, esto nada más es cultura general. Y su tumba existe hasta el día de hoy, ha sobrevivido hasta el día de hoy su tumba. Bueno, de hecho hay dos lugares que reclaman tener la tumba de Habacuc. Uno está en Israel, en una colina cerca de Galilea, cerca de las localidades de Cadarim y Ukok. Y la otra es un mausoleo que está en la ciudad de Tuizercan, al oeste de Irán. Y este mausoleo tiene una inscripción en hebreo y en persa, donde dice que allí está enterrado el profeta Habacuc y que sus padres fueron Showalobit y su madre Leshonamit. La construcción está protegida por la Organización de Herencia Cultural, Manualidades y Turismo de Irán. Y este profeta es reconocido por judíos, cristianos y musulmanes. Para los musulmanes, Habacuc también es un profeta, está en sus libros también. La fecha de escritura, estamos más o menos entre el 609 y el 589 a.C. No tenemos un periodo de tiempo tampoco, no sabemos cuánto tiempo ministró Habacuc. Igual estuvo en Judá y él está hablando a el pueblo de Judá. Las palabras clave, fe y ay de dolor. Una lección predominante en este libro, la lección, yo creo que es la gran lección y una de las lecciones más importantes de la escritura está en este libro, y es Habacuc 2:4. El justo por su fe vivirá. Esta es una de las declaraciones más impactantes de toda la escritura, y de hecho me gustó, encontré una frase cuando estaba investigando eso que decía un autor que Habacuc es el abuelo de la reforma cristiana. Porque Pablo, al descubrir este versículo del justo por la fe vivirá, pues obviamente eso fue lo que hizo que Pablo, se le iluminara, ¿no?, a Pablo y entendiera la verdad del evangelio, de que solo era por fe. Y Lutero, al leer a Pablo repetir esto, el justo por la fe vivirá, eso fue lo que inició el movimiento de reforma. Eso fue lo que hizo que Lutero dijera, este asunto del dar dinero no está en la Biblia, solo es por fe. Entonces, desde entonces Habacuc nos estaba diciendo, desde hace 4,000 años, Habacuc ya nos estaba diciendo que la salvación es por fe, única y exclusivamente por fe. Y el gran mensaje que nos da Habacuc es, ¿por qué Dios permite el mal? Es la gran pregunta que se hace Habacuc. Y es la respuesta que le da Dios. Dios responde a Habacuc. Y por eso es uno de los libros que a mí más me gusta. Habacuc, el libro de Habacuc es un diálogo.
entre Habacuc y Dios. Habacuc pregunta y Dios contesta. Y Habacuc no tiene miedo de hacer preguntas incómodas, preguntas difíciles. Y Dios contesta, sin ofenderse, sin enojarse. El resumen, por el resumen rapidito, ese rapidito, igual está bien chiquito Habacuc, son 3 capítulos nada más. El libro es muy chiquita, entonces les digo, es un diálogo entre Habacuc y Dios, en donde primero Habacuc está dando testimonio de la apostasía, el soborno y la opresión en la que viven el pueblo de Judá. Y él quiere saber por qué Dios permite que este pueblo que es tan malo prospere y no vea juicio. La respuesta que Dios le da es que él va a enviar a los babilonios como castigo. O sea, no se van a quedar sin juicio, va a haber un castigo. Pero entonces esta respuesta, fíjense nada más, esta respuesta hace que Habacuc se enoje aún más, porque la primera pregunta, cuando Habacuc le pregunta a Dios, ¿por qué permites esto? No es una pregunta de lamentación, es una pregunta de enojo. Habacuc está enojado, ¿por qué permites que hagan esto? Y Dios le dice, no te preocupes, los voy a castigar. Y entonces Habacuc se enoja todavía más y le dice, ¿por qué un Dios justo va a traer juicio sobre una nación perversa como es Judá, usando a una nación todavía más perversa como los caldeos? O sea, ¿por qué vas a usar a gente más mala todavía para traer castigos sobre los malos? Dios le da a Habacuc un nuevo discernimiento de la naturaleza divina, le hace que Habacuc entienda que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es sabio y que la responsabilidad del hombre es confiar en Dios. Dios le revela a Habacuc que el futuro de Babilonia, o sea, que Babilonia tampoco se va a quedar sin castigo, que Babilonia va a ser destruida también. Y Habacuc aprende su lección al final, confiar en Dios y alabarlo siempre. ¿Sí? ¿Qué temas vemos en Habacuc? Dios odia el pecado y no está dispuesto a aceptarlo. Y esto es una verdad eterna. Eso es algo que no ha cambiado ni cambiará. No importa cuáles sean las circunstancias de nuestra vida, podemos confiar en el Señor y alabar su santo nombre. Una vida vivida por fe será una vida llena del gozo de Dios. Este punto de veras para mí, este es el punto por el cual a mí me encanta este libro y amo tanto este libro. Podemos hablar con Dios de todo, aún nuestras dudas y temores. Y si conocemos mejor a nuestro Creador, comprenderemos mejor sus planes para nosotros, su creación. ¿Cómo se divide el libro? Igual que Nahum, lo dividimos en 3 por cada uno de los capítulos. El primer capítulo es la primera conversación entre Habacuc y Dios, ¿sí? Y es el capítulo, no es exactamente por capítulos, porque agarramos mitad de uno y mitad del otro. Pero, entonces, la primera conversación va en el capítulo 1, del versículo 1 al 11. Y aquí primero vemos cómo, es lo que les digo, que está lo que le llaman la perplejidad del profeta. O sea, Habacuc no entiende qué está pasando. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Sí? El profeta piensa que Dios está siendo indiferente al pecado de Judá. O sea, es decir, no te importa. O sea, ves lo que está pasando y no te importa. Como él era un hombre celoso de la justicia de Dios, sabía que una violación al pacto requería juicio de parte del Señor. Así es que Habacuc cuestiona la sabiduría de Dios al expresar su asombro ante la aparente inactividad de Dios ante las transgresiones del pueblo. Los judíos habían pecado con violencia e injusticia y tenían que ser castigados. Entonces, o sea, como les digo, esta pregunta de Habacuc de ¿por qué permites esto? No es una pregunta, no es un lamento de, ay, pobrecito del pueblo, porque no, es de, ¿por qué no los has destruido? O sea, tú eres un Dios santo, ¿por qué les permites vivir así? ¿Y qué sucede? Dios le lanza un rayo a Habacuc y lo destruye de la faz de la tierra por haber osado preguntarle de manera enojada por qué permite que los pecadores vivan.
Dios le contesta. Dios le contesta y le dice que no es indiferente al pecado de Judá, que sabe lo que está pasando, que lo que está haciendo es, en lugar de enviar un avivamiento, puesto que no entienden estos chamacos, o sea, y no quieren arrepentirse, lo que está haciendo es que está preparando un juicio que va a ser formidable y terrible. Y entonces resulta que ese juicio formidable y terrible, se lo dice, va a ser la invasión por parte de los caldeos o babilonios, es lo mismo, y describe al pueblo caldeo. Le dice, mira, estos que voy a mandar para que les den sus cachetadas son así, así, así y así. Entonces, ahí es cuando Dios le dice, yo estoy viendo todo lo que está pasando y no se va a quedar así. Van a recibir, o sea, es mi ley. Yo sé qué es lo que tiene que pasar cuando alguien la rompe y va a pasar. Pero entonces les digo, entonces pasamos a la siguiente división, que es la segunda conversación, en donde Habacuc pasa de no creer, o sea, de este estado de no entiendo, a este estado de asombro de ¿te cae? O sea, resulta que ahora Habacuc dice que cómo es posible que va a usar a una nación tan malvada para juzgar a Judá, que es una nación más justa por el hecho de que pues, es su pueblo, es su gente. ¿Por qué va a usar gente tan mala para juzgarlos a ellos? Entonces, él no lo puede entender. Obviamente, Habacuc no puede entender cómo Dios va a usar gente mala para sus propósitos, para su propósito divino. Cómo es que va a usar a este pueblo malo, a este pueblo pecaminoso, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? ¿O por qué lo va a hacer? ¿Por qué lo va a entender? Y entonces, pero además, fíjense, y en ese momento Habacuc hace su pregunta, o sea, le dice, Señor, ¿por qué? Y entonces Habacuc se dispone a esperar a que Dios le conteste. O sea, Habacuc sabe, ya vio y ya entendió que Dios contesta, que Dios lo está escuchando y que Dios contesta. Entonces ahora dice, ok, ¿por qué? Contesta. Aquí me voy a quedar hasta que me contestes. Y de hecho se compara con una atalaya, con un vigía, ¿sí? Que se queda parado en los muros de la ciudad, preparado para recibir en cualquier momento la respuesta de Dios y meditar en su respuesta. O sea, de plano, o sea, me da la impresión de que Habacuc le dijo, no, me voy a mover de aquí hasta que me contestes. Porque sé que contestas, ya me contestaste una vez. Aquí me voy a quedar. Y entonces Dios le contesta. Dios le contesta. En respuesta a la segunda queja de Habacuc, el Señor le anuncia que también va a juzgar a los caldeos por su maldad. O sea, que son un instrumento que los va a usar, pero eso no quiere decir que ellos van a salir libres y sin consecuencias de su mala manera de vivir, que también los va a hacer. Y entonces en su respuesta le dice a Habacuc, número 1, que ponga por escrito esa respuesta que le está dando para que quede como recordatorio de que ya lo dijo. O sea, para que no digan que no les dije, escríbelo y que quede constancia de que los voy a destruir. 2, que describe el carácter de los malvados al ser comparados con los justos. Y está interesante porque le da el pronunciamiento de 5 ayes, o sea, de ay, así de dolor, de transgresión, que describen cómo va a ser la destrucción de los caldeos. El primer lamento, el primer ay, es un ay que es una acusación de extorsión. ¿Por qué? Porque los caldeos saqueaban naciones enteras bajo la amenaza de daños corporales con el fin de hacerse ricos. Por lo tanto, el Señor los va a convertir en despojo para las naciones. El segundo la segunda acusación es explotación premeditada y motivada por la codicia. Los muros de sus casas, las cuales se edificaban con piedra y madera, que habían quitado a otros, ahora estaban testificando en su contra, que habían sido materiales robados. Entonces, ahora testificaban. El tercer es que se les acusa de ser déspotas inclementes que construyen palacios lujosos por medio del derramamiento de sangre y el trabajo forzoso.
como un incendio que consume todo lo que encuentra a su paso, todos los esfuerzos de ellos van a ser en vano y sus obras no van a tener un valor duradero. No van a ser un imperio que dure por siempre. La cuarta denuncia tiene que ver con la ebriedad, el cuarto ay, porque Babilonia se aseguró de intoxicar y envenenar a los demás para que se comportaran de manera vergonzosa y fueran presa fácil. Como resultado, ellos van a ser obligados a beber la copa de la ira de Dios y a ser expuestos a la vergüenza pública. Esto tiene que ver con una cuestión, Babilonia, en Babilonia seguían una religión que era el culto al zoroastrismo, y de hecho es una religión que todavía existe. Aunque Babilonia hace miles de años que no existe, la religión todavía existe. Este culto es una cosa muy rara. Es una cosa muy rara entre culto a los muertos, astrología. De hecho, ellos fueron los primeros que empezaron con esta cuestión de estudiar las estrellas para predecir el futuro, que es una cuestión babilonia, de los babilonios. Entonces, esta cuestión de intoxicar a los demás era porque ellos usaban sustancias, ellos usaban, más allá de vino, usaban sustancias para alterar los sentidos, para conectarse con el mundo espiritual. Para ellos esto era muy normal, pero entonces se dieron cuenta que podían dominar a la gente al obligarla a usar estas cosas, ¿no? Y pues obviamente podían dominarlos de manera más fácil al obligarlos a hacer esto. Y el quinto ay tiene que ver con la idolatría y pone al descubierto pues la necedad de seguir a dioses falsos, y la destrucción de los caldeos va a demostrar la superioridad del Señor por sobre todos los dioses. Y aquí es precisamente donde tenemos esta enorme declaración, que es en el versículo 2, capítulo 2, versículo 4, que ya hablamos, que es: el justo vive por la fe, el justo por la fe vivirá. En medio de, precisamente, de toda esta destrucción que va a haber, pues Dios le dice a Habacuc: el justo va a vivir por la fe, y siempre ha sido así. Tú tienes que creer en mí. No te fijes en lo que está pasando alrededor, tú tienes que creer en mí. Y efectivamente el Señor toma el control de todo. Y la tercera visión, por favor, es la petición del profeta. Aquí ya es Habacuc hablando, después de que el Señor le habla de todo esto, hay como una transición en el libro. Entonces ya después de que tenemos este diálogo, ahora este tono de argumentación en contra de Dios, de por qué, cambia. Y en este momento, Habacuc implora que Dios intervenga y implora por su misericordia. Y escribe un himno de alabanza por la gracia sustentadora y la suficiencia de Dios. Tras ser informado sobre el plan del juicio de Dios, Habacuc vuelve al asunto del juicio de Judá y clama misericordia. Entonces, esta parte, que esto sí ya está es el capítulo 3, se divide en 3 y tenemos la petición por misericordia de Dios. Este capítulo, estos son los primeros 2 versículos, y se usa una palabra, empieza con una palabra que es sigionot. Y resulta que esta palabra no saben exactamente qué quiere decir, pero resulta que esta palabra la usan en el encabezado del Salmo 7. Entonces los escritores piensan que tiene que ver con un significado litúrgico y musical. O sea, que es como un término de música, de que esto es un canto, de que lo más probable es que el capítulo 3 es una canción, tiene que cantarse, ¿sí? Y probablemente esa palabra es lo que está indicando. Después tenemos la alabanza del poder de Dios, que ocupa casi todo el capítulo, donde se usan figuras alusivas a cómo Dios ha intervenido a favor de Israel durante todo el pasado, desde que los liberó de Egipto, la conquista de Canaán. Ya saben que siempre se usan mucho esas figuras de todo lo que como Dios los sacó de Egipto, cómo los llevó por el desierto, cómo los trajo a la tierra prometida. Habacuc también trae algo así y pinta un cuadro de redención futura. ¿Sí? Y entonces el éxodo de Egipto se emplea como una analogía de la redención futura de Israel. ¿Ven? Aquí Habacuc también habla del milenio. Habacuc
también dice que va a llegar un momento en el cual el pueblo se va a arrepentir y el Señor los va a perdonar y va a estar todo bien. Pero eso, pues obviamente es el milenio porque eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Israel no se ha arrepentido. Y termina el libro con una promesa hermosa, con una promesa, pero esto es una promesa hermosísima, pero además es de llamar mucho la atención, porque esta promesa es una promesa no tanto de Dios, sino de parte del profeta, porque más bien es el profeta el que promete, el que le asegura al Señor que no importa, o sea, que ahora entiende que no importa literalmente que el mundo se esté cayendo a pedazos, él va a confiar en él y lo va a alabar. Entonces, y esa es la confianza inquebrantable que nos enseña Habacuc. Eso es yo creo que es el punto más fuerte y la enseñanza más grande que tenemos del libro de Habacuc. Estar rodeados de una situación en la que parece que no hay salida, de una situación en la que no ves a Dios, o sea, como para llegar al punto de decirle a Dios, ¿por qué está pasando esto? Y creo que todos nos podemos identificar, porque yo creo que todos hemos estado en algún momento en un punto en el que le decimos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estás permitiendo que pase esto? Y entonces podemos ir a Habacuc. Y el Señor nos va a decir, ¿por qué? Porque yo tengo las cosas en control. ¿Por qué? Porque yo voy a dar un pago, no te preocupes, yo estoy trabajando. Y a final de cuentas, estoy. Y dices, sí, aquí estoy, no me voy a ningún lado. Y entonces nosotros como Habacuc vamos a poder decir, sí, Señor, no importa que todo se destroce, aquí estoy. Y no me voy a ir a ningún lado, yo tampoco. Y este es el libro de Habacuc. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre Habacuc? ¿Cómo no venimos los familiares? Voy a comer ahorita. Puros. Y ya nada más para cerrar, porque dirán, ¿y por qué? ¿Y cómo sabemos que Habacuc era músico y tenía instrumentos? Porque él así cierra el libro. El último versículo hasta el final dice, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Y yo les digo, según la ley, solamente los levitas cantores podían tener instrumentos. Entonces, por eso es lo que podemos saber, por eso podemos saber que Habacuc era músico, era levita. Porque no dice nada, de él no dice nada. Detenemos la grabación. Muchas gracias a nuestros amigos de YouTube. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.